Mi mejor amiga delirante intentó seducir a mi prometido y arruinar nuestra boda afirmando que estaba embarazada de él. Así que su esposo le entregó los papeles de divorcio frente a todos. Desde la universidad, mi mejor amiga y yo habíamos estado inseparables. Nos conocimos en una fiesta de fraternidad y, aunque veníamos de mundos distintos, nuestra conexión fue instantánea. Compartimos secretos, lágrimas, momentos de risa incontrolable y todas esas anécdotas que te hacen sentir que alguien será tu compañera de vida para siempre. Ella siempre tuvo una personalidad magnética, la típica persona que iluminaba cualquier habitación. Era extrovertida, divertida y sabía cómo hacer que cualquiera se sintiera especial en su presencia. Siempre pensé que ese carisma era lo que la hacía única, pero con el tiempo me di cuenta de que también podía ser su peor defecto. Al inicio, nuestra amistad fue una de las mejores cosas de mi vida. Siempre nos apoyamos mutuamente, sin importar qué. Yo estuve ahí cuando su primera relación seria terminó y ella me consoló cuando mi ex me engañó. Pasábamos noches enteras hablando sobre el futuro, sobre cómo algún día tendríamos nuestras propias familias y nuestros hijos serían amigos como nosotras. Pero con los años, ciertas señales empezaron a emerger. Detalles pequeños que en su momento ignoré porque nunca imaginé que una persona tan cercana a mí pudiera ser una amenaza. Al principio, era el hecho de que coqueteaba con los novios de nuestras amigas, incluso delante de ella. Siempre lo justificaba con un "es solo diversión" o "ellos saben que no lo digo en serio", y en ese entonces, no me pareció más que una travesura inofensiva. Después de todo, nunca pasó de ahí, hasta que pasó. La primera vez que noté algo extraño fue cuando ella intentó besar a un ex mío en una fiesta. Yo ya había superado esa relación, pero verlo con ella me dio una sensación extraña, como si algo estuviera fuera de lugar. Cuando la confronté al respecto, se rió y me dijo que solo estaba probando una teoría. Me prometí a mí misma que no dejaría que algo tan tonto dañara nuestra amistad, pero esa fue la primera grieta en lo que creía que era una relación inquebrantable. Con el tiempo, su comportamiento se volvió más errático. Se colaba en conversaciones privadas con chicos comprometidos, se aseguraba de ser el centro de atención en cualquier salida y parecía disfrutar de los momentos en los que otra mujer se sentía amenazada por ella. Pero yo la conocía, o al menos eso pensaba, y seguía justificando sus acciones con la idea de que ella solo era así, espontánea, sin filtros, sin intenciones maliciosas. Todo cambió cuando conocí a mi prometido. Desde el momento en que le presenté a mi mejor amiga, noté algo extraño en su actitud. En lugar de alegrarse por mí como lo hacía siempre, parecía más distante. Al principio, pensé que simplemente estaba celosa porque nuestra amistad estaba evolucionando, que tal vez se sentía desplazada por mi nueva relación. Pero con el tiempo, su comportamiento se tornó más preocupante. Cada vez que salíamos los tres juntos, ella encontraba la manera de hacerme sentir incómoda. Hacía comentarios sobre lo atractivo que era mi prometido, sobre cómo tenía suerte de estar con alguien como él, y, a veces, incluso insinuaba en broma que si yo no lo valoraba, ella sí lo haría. Mi novio, siendo un hombre respetuoso y reservado, nunca le dio importancia. Siempre me aseguraba que solo era su forma de ser, que él jamás la veía de esa manera. Pero mi instinto me decía lo contrario. La situación escaló cuando, durante una reunión con amigos, ella se pasó de tragos y se volvió descaradamente coqueta con él. Se inclinaba demasiado cerca, reía con un volumen exagerado a sus chistes y, en un punto de la noche, intentó sentarse en su regazo diciendo que solo estaba jugando. Fue en ese momento que sentí la primera punzada de traición real. Algo dentro de mí se quebró, pero aún no sabía lo que estaba por venir. En los días siguientes, intenté ignorar lo sucedido, convencida de que solo había sido un episodio aislado. Pero la realidad es que mi mejor amiga estaba cruzando una línea que no podía seguir tolerando. Después de aquella noche en la que mi mejor amiga se comportó de manera inaceptable con mi prometido, traté de darle el beneficio de la duda. Tal vez solo había sido el alcohol hablando. Quizá estaba pasando por un mal momento y necesitaba atención. Intenté racionalizarlo de mil maneras, pero algo en mi interior me decía que no debía ignorar lo que había visto con mis propios ojos. Los días siguientes fueron extraños. Ella actuaba como si nada hubiera pasado, enviándome mensajes como siempre, compartiendo memes y preguntándome sobre mi día. Era como si su comportamiento vergonzoso nunca hubiera existido. Pero mi prometido y yo sabíamos la verdad. Cuando le pregunté a él si había sentido que ella se estaba propasando, me miró con cierta incomodidad antes de responder. Sí, lo noté. Pero no quise hacer un escándalo por respeto a nuestra amistad. Ese comentario me dejó helada. Él no quería hacer un escándalo, pero el simple hecho de que lo hubiera percibido significaba que no estaba exagerando. Desde ese momento, empecé a observarla con otros ojos. Pasaron unas semanas, y aunque intenté evitar que la incomodidad se interpusiera entre nosotras, la verdad era que algo en nuestra dinámica había cambiado. Yo ya no la veía de la misma manera, y ella, aunque actuaba con normalidad, parecía estar más pendiente de mi relación que de cualquier otra cosa. Luego llegó la primera gran señal de alerta.
Una noche, mi prometido y yo habíamos planeado una cita en un restaurante que ambos adorábamos. Apenas unos minutos antes de salir, recibí un mensaje de mi mejor amiga. Oye, acabo de llegar a este restaurante increíble, deberíamos venir juntas algún día. Te encantaría. Abrí el mensaje sin pensar mucho en él, pero cuando revisé la ubicación, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era el mismo restaurante al que íbamos esa noche. ¿Tú le dijiste que íbamos ahí? Le pregunté a mi prometido. No, respondió él, igual de confundido que yo. ¿Crees que nos está espiando? No quería ser paranoica, pero todo parecía una coincidencia demasiado conveniente. No respondí el mensaje y seguimos con nuestros planes. Cuando llegamos al restaurante, mi intuición se confirmó. Ella estaba ahí, sentada en una mesa cerca de la entrada, con una copa de vino en la mano y una sonrisa demasiado ensayada en el rostro. ¡Qué coincidencia!, exclamó en cuanto nos vio. Se levantó de su asiento y se acercó a nosotros con la actitud de alguien que acababa de encontrarse con viejos amigos, pero yo sabía que esto no era un simple accidente. Se había asegurado de saber a dónde íbamos y se había adelantado para que pareciera una casualidad. Intenté actuar con naturalidad, pero mi prometido estaba visiblemente incómodo. Nos sentamos en nuestra mesa y ella, en lugar de volver a la suya, se quedó parada junto a nosotros, conversando como si estuviera esperando una invitación. ¿Estás sola?, pregunté con un tono neutro, intentando entender qué estaba tramando. Sí, solo necesitaba un poco de tiempo para mí, respondió, como si esa fuera una razón normal para aparecer de la nada en nuestra cita. Me costaba entender qué buscaba con esto. ¿Quería que la invitáramos a unirse? ¿Intentaba sabotear nuestro momento a solas? Después de unos minutos incómodos, finalmente volvió a su mesa, pero no sin antes hacer un último comentario. Por cierto, tu prometido se ve increíble esta noche. ¡Qué suerte tienes! Mi novio y yo intercambiamos miradas, y en ese instante supe que esto ya no era solo una amistad problemática. Esto era un juego, y ella estaba subiendo la apuesta. El incidente me dejó pensando. Ya no podía seguir ignorando lo obvio. Mi mejor amiga tenía algún tipo de obsesión con mi relación, y lo peor era que lo hacía a plena vista, con la confianza de que yo jamás la confrontaría. Esa noche, mientras mi prometido y yo volvíamos a casa en el auto, él rompió el silencio. ¿Sabes qué creo?, me dijo con cautela. Creo que ella quiere algo que tú tienes. Después de aquella noche en el restaurante, empecé a notar que los accidentes se volvían cada vez más frecuentes. Mi mejor amiga se presentaba inesperadamente en lugares donde mi prometido y yo teníamos planes, como si tuviera una especie de radar sobre nuestros movimientos. En un principio intenté convencerme de que eran coincidencias, pero después de la tercera o cuarta vez, ya no podía engañarme. La gota que derramó el vaso ocurrió en una reunión en casa de unos amigos en común. Mi prometido y yo llegamos juntos, con la intención de pasar una noche tranquila entre amigos. Todo parecía normal hasta que ella llegó. Llevaba un vestido que dejaba poco a la imaginación y parecía tener un objetivo claro: hacerse notar. Al principio, no le presté demasiada atención. Siempre había sido alguien que disfrutaba ser el centro de atención, así que me dije a mí misma que no tenía por qué asumir lo peor. Pero entonces, empecé a notar que se acercaba demasiado a mi prometido. Se reía exageradamente de sus chistes, le tocaba el brazo cada vez que hablaba con él y, en más de una ocasión, hizo comentarios sobre lo afortunado que era de tener a alguien como ella como amiga. En algún momento de la noche, me separé un momento de mi novio para conversar con otra amiga. Estaba intentando relajarme y no dejar que su comportamiento arruinara mi noche, pero algo dentro de mí me dijo que debía voltear a ver qué estaba haciendo. Y ahí estaba ella, sentada al lado de mi prometido, inclinada demasiado cerca, murmurándole algo al oído. Sentí un nudo en el estómago. Esa era mi mejor amiga, la persona en la que más confiaba. Me acerqué de inmediato y vi cómo mi prometido intentaba alejarse sutilmente, pero ella no parecía querer darle espacio. Cuando me vio acercarme, sonrió como si nada estuviera ocurriendo y soltó una risa despreocupada. Le estaba diciendo lo increíble que es, dijo, mirándome con una sonrisa demasiado amplia. Sí, bueno, creo que él ya lo sabe, respondí con la mejor calma que pude reunir, aunque por dentro hervía de rabia. Mi prometido aprovechó la oportunidad para levantarse y venir a mi lado. Voy a buscar algo de beber, ¿quieres algo?, me preguntó en un tono que claramente significaba vámonos de aquí cuanto antes. Cuando él se alejó, mi mejor amiga me miró con una expresión burlona. Relájate, solo estaba bromeando. Ese fue el momento en el que supe que todo esto no era un malentendido. Ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Sabía que me estaba provocando y lo estaba disfrutando. Después de esa noche, mi prometido me dijo lo que ella le había susurrado al oído. Si alguna vez te cansas de ella, ya sabes dónde encontrarme. Me sentí físicamente enferma al escucharlo. No podía creer que mi mejor amiga estuviera intentando seducir al hombre con el que planeaba casarme. Lo peor era que lo hacía con tal descaro, convencida de que nadie jamás la desenmascararía. Después de que mi prometido me contara lo que ella le había dicho al oído,
Sentí que me habían dado un golpe en el estómago. Mi mejor amiga, la persona en la que había confiado durante años, estaba intentando arrebatarme a la persona con la que quería construir una vida. Pasé la noche en vela, dándole vueltas a la situación. Había ignorado demasiadas señales, había justificado comportamientos inaceptables, y por más que quisiera creer que todo había sido un malentendido, la verdad era clara, ella no era mi amiga. A la mañana siguiente, tomé una decisión. No iba a permitir que siguiera metiéndose en mi relación. No podía seguir dándole espacio en mi vida a alguien que claramente no tenía respeto por mí. Le envié un mensaje pidiéndole que nos viéramos. No quería hacerlo por teléfono, necesitaba mirarla a los ojos cuando le dijera que nuestra amistad había llegado a su fin. Nos encontramos en una cafetería del centro. Ella llegó con su actitud de siempre, fingiendo que todo estaba bien, como si no hubiera hecho absolutamente nada malo. ¿Por qué tan seria?, dijo con una sonrisa despreocupada mientras se sentaba frente a mí. Respiré hondo y fui directo al punto. Quiero que seas honesta conmigo. ¿Qué estabas haciendo la otra noche con mi prometido? Su expresión cambió por una fracción de segundo, pero rápidamente recuperó su fachada de inocencia. ¿De qué estás hablando? Solo estaba bromeando, ya sabes cómo soy. No, no era una broma, repliqué con frialdad. Le susurraste que si alguna vez se cansaba de mí, sabía dónde encontrarte. ¿Crees que eso es una broma? Ella parpadeó varias veces, como si estuviera sorprendida de que lo supiera. Oh, por Dios, ¿eso te dijo? Seguramente lo sacó de contexto. No fue así como lo dije. No juegues conmigo, le corté de inmediato. ¿Crees que mi prometido me mentiría sobre algo así? Porque yo sí sé que tú eres perfectamente capaz de hacerlo. Su sonrisa fingida se desvaneció poco a poco. Su verdadera cara comenzó a mostrarse, esa que había estado escondida detrás de su fachada de mejor amiga leal. No sé por qué estás tan paranoica, espetó con frialdad. Pero si tanto confías en él, ¿por qué te molesta tanto? Ese comentario me hirió más de lo que esperaba. Estaba tratando de girar la situación para hacerme dudar de mi relación. Me incliné hacia adelante, mirándola directamente a los ojos. Porque lo que hiciste no fue solo una broma, fue una falta de respeto. No solo a mí, sino a nuestra amistad. Y no voy a permitir que sigas metiéndote en mi relación. Ella cruzó los brazos y puso los ojos en blanco. Vaya, qué exagerada eres. Si realmente confiabas en él, no estaríamos teniendo esta conversación. Su actitud condescendiente fue suficiente para hacerme entender que nunca se iba a disculpar. Nunca admitiría lo que hizo, porque en su mente, ella nunca hacía nada malo. Me levanté de la mesa, sintiendo una mezcla de rabia y decepción. Estoy harta de esto, dije con firmeza. Ya no quiero tener nada que ver contigo. Nuestra amistad se acabó. Sus ojos se abrieron con sorpresa, como si nunca hubiera esperado que realmente la cortara de mi vida. ¿Vas a tirar 8 años de amistad por algo tan tonto? Tú fuiste la que la tiró a la basura cuando decidiste cruzar la línea. Tomé mi bolso y me di la vuelta para salir de la cafetería. La escuché decir algo más, pero no me importó. No me detuve. Cuando llegué a casa, sentí una sensación de alivio que no esperaba. Sabía que la había dejado atrás, y aunque me dolía, también me sentía libre. Los días siguientes a la confrontación fueron extrañamente tranquilos. Esperaba algún tipo de represalia de su parte, pero no pasó nada. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Nada. Por un momento, pensé que tal vez había entendido la indirecta y que finalmente había decidido alejarse, pero estaba terriblemente equivocada. Aproximadamente una semana después, una de mis amigas en común me envió un mensaje de texto alarmante. Oye, acabo de ver algo en Facebook, creo que deberías ver esto. Con el corazón latiendo con fuerza, abrí el enlace que me envió. Me llevó a una publicación que mi ex mejor amiga había compartido, escrita en ese tono pasivo-agresivo que las personas manipuladoras suelen usar para hacer quedar mal a otros sin decir nombres. Es triste cuando te das cuenta de que algunas personas nunca fueron realmente tus amigas. Ojalá hubiera visto antes quiénes eran en realidad. Pero lo peor eran los comentarios. Sus amigos y algunos conocidos nuestros le respondían con frases como: ¿qué pasó? ¿Quién te traicionó? No te preocupes, tú eres la mejor, ellos se lo pierden. Seguro que fue esa amiga tóxica que siempre envidió lo que tienes. Y ahí estaba ella, alimentando la narrativa de que yo era la mala de la historia sin mencionar mi nombre, pero lo suficientemente evidente para que cualquiera que nos conociera entendiera a quién se refería. Respiré hondo e ignoré la publicación. No iba a rebajarme a su nivel. Pero eso fue solo el comienzo. Unos días después, mi prometido recibió un mensaje de un número desconocido. Era ella. Solo quiero que sepas que hay cosas de tu novia que probablemente no conoces. Si realmente te importa, deberías preguntarle por qué ha sido tan falsa conmigo todos estos años. Él no respondió. Me mostró el mensaje y, aunque estaba furiosa, intenté mantener la calma. Está tratando de sembrar dudas entre nosotros, dije con firmeza. No caigamos en su juego. Pero ella no iba a rendirse tan fácilmente.
Una noche, mientras estábamos en casa viendo una película, mi teléfono empezó a sonar repetidamente. No reconocí el número, pero contesté de todas formas. ¿Diga? Lo primero que escuché fue su voz, pero no era la voz juguetona y amistosa que conocía. Sonaba fría. Solo quiero que sepas que cometiste un gran error. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿De qué hablas? ¿Tiraste 8 años de amistad por un hombre? ¿De verdad crees que te va a durar? Me quedé en silencio. Su voz tenía un tono amenazante que nunca le había escuchado antes. Me has hecho quedar como una estúpida, y eso no lo voy a dejar pasar, continuó. Vas a pagar por esto. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo que algo muy malo estaba por venir. Mi prometido notó mi expresión y tomó mi mano. ¿Qué pasó? Cuando le conté lo que había dicho, su expresión cambió de inmediato. Esto ya no es solo drama de amistad, dijo con seriedad. Ahora está amenazándote. No supe qué decir. En todos nuestros años de amistad, nunca había visto este lado de ella, pero ahora que estaba expuesta, su verdadera naturaleza estaba saliendo a la luz. No pasaron ni 24 horas antes de que su venganza comenzara a tomar forma. Al día siguiente, recibí mensajes de varias personas preguntándome si era cierto lo que habían escuchado. ¿Es cierto que engañaste a tu prometido? ¿Por qué le hiciste eso a tu mejor amiga? ¿De verdad le robaste dinero? ¿Qué demonios estaba pasando? Entré a mis redes sociales y vi que ella había comenzado a difundir rumores sobre mí. No directamente, claro, porque eso habría sido demasiado fácil de desmentir, pero dejó caer suficientes pistas para que la gente empezara a especular. Entre los rumores que esparció estaban que yo le debía dinero y me negaba a pagarle. Falso, jamás le pedí dinero en mi vida. Que yo había engañado a mi prometido con otro chico y que él no tenía idea. Completamente ridículo. Que yo había sido la tóxica y manipuladora en nuestra amistad, y que finalmente se había liberado de mí. Cada rumor era peor que el anterior, y aunque en mi círculo cercano nadie le creyó, la gente que no me conocía bien empezó a hablar. La imagen que tenía estaba siendo manchada por alguien que simplemente no soportaba haber perdido el control sobre mí. No sabía qué hacer. Quería responderle, exponerla, gritarle al mundo que ella era la verdadera mentirosa y manipuladora, pero sabía que eso solo le daría más poder. Fue mi prometido quien tuvo la mejor idea. No pelees con ella en público. Eso es lo que quiere. Si realmente quieres que esto termine, la única manera de detenerla es haciendo que se enfrente a alguien que no pueda manipular. Lo miré confundida. ¿Quién? Sonrió de lado. Su esposo. En ese momento, algo hizo clic en mi cabeza. Había estado tan concentrada en lidiar con sus ataques que olvidé un pequeño detalle. Su esposo aún no sabía la verdad sobre quién era realmente ella. El momento había llegado. Durante años, había protegido los secretos de mi ex mejor amiga, incluso cuando no lo merecía. Había guardado silencio sobre sus engaños, sus manipulaciones, sus juegos sucios, pero ahora, después de todo lo que estaba haciendo para destruir mi reputación y mi relación, ya no le debía nada. Mi prometido y yo sabíamos que la única persona que podía ponerle un alto era su esposo. Él era el único que aún vivía engañado por su versión de la historia. La idea de hablar con él me ponía nerviosa. No sabía cómo reaccionaría, si me creería o si simplemente defendería a su esposa. Pero había algo de lo que sí estaba segura, tenía que intentarlo. Le envié un mensaje. Necesito hablar contigo. Es importante. No pasó ni 5 minutos antes de que respondiera. ¿Sobre qué? Tiene que ver con mi esposa. Sí. Te prometo que no es un chisme ni un drama. Pero hay cosas que necesitas saber. Después de unos minutos de silencio, finalmente respondió. Dime dónde y cuándo. Nos encontramos en una cafetería neutral. No quería que fuera en un lugar donde pudiera sentirse amenazado o a la defensiva. Cuando llegó, se veía cansado, como si ya estuviera lidiando con muchas cosas en su vida. Me saludó con una leve inclinación de cabeza y se sentó frente a mí. Bueno, dijo cruzándose de brazos, aquí estoy. ¿Qué es tan importante? Respiré hondo. No había forma de suavizarlo. Tu esposa te ha estado engañando. Su expresión no cambió de inmediato. Me miró fijamente, como si intentara leerme, como si quisiera encontrar una señal de que estaba mintiendo. Eso es un rumor que anda circulando, respondió con voz tensa. ¿Tienes pruebas? Saqué mi teléfono. Guardaba capturas de pantalla de conversaciones antiguas, mensajes de texto donde ella prácticamente se delataba sola, e incluso fotos donde se veía demasiado cariñosa con hombres que no eran su esposo. Sí, las tengo. Le pasé el teléfono y lo vi leer en silencio. Su mandíbula se tensó. Sus dedos se apretaron contra la mesa. ¿Desde cuándo lo sabes? Preguntó sin levantar la vista. Tragué saliva. Desde hace tiempo, pero nunca quise meterme. Creí que no era mi lugar. Pero después de lo que ha estado haciendo últimamente, creo que mereces saber la verdad. Se quedó en silencio por un largo rato. Así que todo esto era cierto. Asentí. No solo eso. También ha estado intentando sabotear mi relación.
Le dijo a mi prometido que si alguna vez se cansaba de mí, sabía dónde encontrarla. Y cuando la confronté, empezó a difundir mentiras sobre mí. Él dejó escapar una risa amarga y sacudió la cabeza. Dios, qué idiota he sido. No eres idiota, dije en voz baja. Solo confiaste en la persona equivocada. Lo vi apretar los dientes. Era evidente que estaba procesando todo, que su mundo entero se estaba desmoronando en ese preciso instante. ¿Qué piensas hacer? Pregunté después de un rato. Se quedó callado por unos segundos antes de levantar la vista. Sus ojos ya no tenían la confusión de antes. Ahora solo había determinación. Voy a divorciarme de ella. Los días siguientes fueron un torbellino de caos. Su esposo no perdió el tiempo. Sin decirle nada, empezó a mover sus activos, consultó a un abogado y preparó todo para el divorcio. Mientras tanto, ella seguía actuando como si no pasara nada. Seguía con sus publicaciones pasivo-agresivas, seguía intentando difundir rumores sobre mí, seguía creyendo que tenía todo bajo control. Pero no tenía ni idea de que su esposo estaba a punto de darle la mayor sorpresa de su vida. Llegó el gran día. A pesar de todo lo que había pasado en los últimos meses, traté de concentrarme en lo que realmente importaba. Estaba a punto de casarme con el amor de mi vida. Mi prometido y yo habíamos trabajado mucho para que esta boda fuera especial, rodeados de nuestros seres queridos y listos para comenzar un nuevo capítulo juntos. Pero en el fondo, había una preocupación latente. Sabía que ella vendría. Aunque no la había invitado, aunque habíamos tomado precauciones para evitar que entrara, una parte de mí estaba segura de que intentaría arruinarlo. Era exactamente el tipo de persona que no podía soportar ver a alguien más feliz que ella, especialmente después de haber sido apartada de mi vida. Mi ahora ex mejor amiga no solo había intentado destruir mi relación, sino que también se había dedicado a esparcir rumores y manipular a la gente a su favor. Lo peor de todo era que ella no sabía lo que le esperaba. La ceremonia comenzó con normalidad. Caminé hacia el altar con el corazón latiendo rápido, emocionada y nerviosa a la vez. Mi prometido me miraba con amor y todo parecía sacado de un cuento de hadas. Justo cuando el sacerdote estaba a punto de pronunciar las palabras más esperadas, escuché una voz interrumpiendo la ceremonia. «Espera», se escuchó desde el fondo de la iglesia. El aire se congeló. Era ella. Giré lentamente y ahí estaba, parada en medio del pasillo, con un vestido demasiado llamativo, completamente fuera de lugar, y con una expresión de triunfo en el rostro. Había venido a hacer su gran espectáculo. Hubo un murmullo general entre los invitados. Mi madre me miró preocupada, mi prometido apretó mi mano con fuerza, y su esposo, o mejor dicho, su futuro ex esposo, se mantuvo en su lugar, esperando el momento adecuado. «No puedo dejar que esto continúe», dijo ella con una voz temblorosa, fingiendo estar afectada. «No puedes casarte con él». El silencio en la iglesia era sepulcral. «Estoy embarazada de él», soltó de repente, elevando su voz para asegurarse de que todos escucharan. Mi cabeza comenzó a zumbar. La incredulidad y la rabia se mezclaron en mi pecho. ¿Cómo podía caer tan bajo? Los invitados murmuraban, algunos miraban a mi prometido esperando su reacción, pero él se quedó completamente inmóvil, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Yo, en cambio, no me quedé callada. ¿De verdad?, pregunté con voz firme. ¿Vas a venir a mi boda y soltar semejante mentira? Ella cruzó los brazos y fingió indignación. Sé que es difícil de aceptar, pero él y yo estuvimos juntos. Y este bebé es la prueba. Quería reírme de lo patético de su actuación, pero antes de que pudiera decir algo más, su esposo se puso de pie. ¿De verdad quieres hacer esto aquí, frente a todo el mundo? Su voz resonó en la iglesia, tranquila, pero cargada de una ira contenida. Ella se giró con el rostro pálido, como si recién lo notara. No había contado con que él estuviera presente. ¿Qué haces aquí?, preguntó, claramente incómoda. Él caminó lentamente hacia ella, sacando un sobre de su chaqueta. He estado esperando el momento perfecto para darte esto, dijo en voz alta, lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan. Y ya que decidiste humillarte sola, aquí lo tienes. Le extendió el sobre. Ella parpadeó confundida antes de tomarlo. ¿Qué es esto? Tus papeles de divorcio. Hubo un jadeo colectivo entre los invitados. Ella se quedó helada. ¿Qué? He reunido suficiente evidencia de todas tus mentiras, tus engaños y tu obsesión con destruir relaciones ajenas. Se acabó. Ella empezó a respirar de manera errática. Su plan había fracasado por completo. No puedes hacer esto aquí, balbuceó, su arrogancia desmoronándose en tiempo real. ¿Por qué no?, preguntó él con frialdad. Si tú puedes aparecer en la boda de otra persona y soltar una mentira ridícula, yo puedo entregarte los documentos de nuestro divorcio frente a todos. Ella miró a su alrededor, dándose cuenta de que ya no tenía aliados. Nadie iba a defenderla. Por primera vez en su vida, había perdido el control. Sus manos temblaban al sostener los papeles. No firmaré esto, susurró. No tienes elección, contestó su esposo con una sonrisa amarga. Mi abogado ya está al tanto de todo. Solo firmarlo hará que sea más rápido,
Pero créeme, de una u otra forma, esto va a suceder. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Era la primera vez que alguien la enfrentaba de verdad. Mi ex mejor amiga dio un paso hacia atrás, con el rostro desencajado. Esto no está pasando. Miró a su alrededor como si esperara que alguien la ayudara. Pero nadie lo hizo. Sin decir más, salió corriendo de la iglesia. Hubo un momento de silencio absoluto. Luego, alguien en la parte trasera de la iglesia comenzó a aplaudir lentamente. En cuestión de segundos, toda la iglesia estalló en aplausos. Mi prometido y yo nos miramos y, sin decir una palabra, supimos que habíamos ganado. Tomé su mano, el sacerdote esperó a que el ruido bajara y luego, con una sonrisa tranquila, continuó con la ceremonia. Después del espectáculo en la iglesia, mi boda continuó sin más interrupciones. Cuando finalmente intercambiamos votos y el sacerdote nos declaró marido y mujer, sentí un alivio profundo. Habíamos ganado. A pesar de los intentos de mi ex mejor amiga por arruinar nuestro día especial, todo terminó volviéndose en su contra. La recepción estuvo llena de risas y celebración. Todos hablaban sobre lo sucedido, algunos aún en shock, otros riéndose de la ironía del momento. No podía evitar sentirme un poco apenada por la situación, pero al mismo tiempo, sabía que había sido su propio karma el que la alcanzó. En un momento de la noche, el ex esposo de mi ex mejor amiga se acercó a mi esposo y a mí con una copa en la mano. No voy a mentir, no esperaba que el divorcio se diera de esta manera, dijo con una sonrisa cansada, pero creo que fue la mejor forma. Mi esposo y yo compartimos una mirada. ¿Cómo lo estás llevando?, pregunté. Todavía procesándolo, admitió él. No es fácil darte cuenta de que la persona con la que compartiste años de tu vida nunca fue realmente quien pensabas que era. Lo entendía perfectamente. Eso era lo que más dolía. La traición, el engaño, las mentiras, pero, sobre todo, la decepción de darte cuenta de que alguien a quien consideraste familia no era más que una persona egoísta y manipuladora. ¿Pero sabes qué?, dijo levantando su copa. Al menos ahora ambos somos libres. Brindamos por eso. Después de la boda, me enteré de que mi ex mejor amiga había desaparecido de la vida pública por un tiempo. Bloqueó a todos en redes sociales, dejó de hablar con amigos en común y prácticamente se esfumó. Pero, como era de esperarse, no se quedó callada por mucho tiempo. Unas semanas después, recibí un mensaje de un número desconocido. Eres la peor persona que he conocido. Arruinaste mi vida y nunca te lo perdonaré. Lo leí en silencio, sin ninguna emoción real. Ya no me afectaba. No le respondí. Bloqueé el número y seguí con mi vida. Los meses pasaron y supe que su ex esposo había finalizado el divorcio sin problemas. Ella había intentado pelear por dinero, pero con las pruebas de sus múltiples engaños, no obtuvo absolutamente nada. Por primera vez en su vida, tuvo que enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Mientras tanto, mi esposo y yo estábamos más felices que nunca. Planeamos nuestra luna de miel y comenzamos a construir nuestra vida juntos sin ninguna sombra del pasado acechándonos. Un día, mientras estábamos sentados en la sala viendo una película, mi esposo tomó mi mano y la besó suavemente. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó de repente. Lo pensé por un momento. No, respondí con sinceridad. Al final, todo salió como debía salir. Él sonrió. Sí. Y ahora, por fin, podemos seguir adelante.